Buenas, este es otro video acerca de RAS. Hoy voy a estar hablando acerca de los enums. Más que nada porque, bueno, es parte del roadmap, falta poco para terminar la parte de tipos de datos complejos y no mucho más. Este video ya lo había hecho, ahora estoy regrabando, pero bueno, lo estoy regrabando porque en realidad, claro, yo lo grabé en su momento hace como 2 o 3 meses y no había explicado, por ejemplo, el pattern matching, no había explicado funciones. Y bueno, y ahora teniendo más contexto, me parece que es mejor volverlo a hacer y explicarlo desde cero y ya que quede bien claro. Entonces, bueno, ¿qué sería esto de los enums? Los enums son un conjunto, es una forma de definir conjuntos de datos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en matemática, estamos haciendo, no sé, valores positivos, no sé, 1, 2, 3, 4. eh, Son valores naturales, positivos. Si nosotros agregamos, no sé, los negativos y el cero, entonces estaríamos hablando de los valores enteros. Después estaríamos hablando de los racionales si metemos las fracciones. Después estaríamos hablando de los reales y empezamos a meter, yo qué sé, raíces, un montón de cosas. Entonces, em, todo lo tema de los decimales, etcétera. Entonces es como que hay un conjunto de soluciones que nosotros tenemos que ir definiendo. Decimos, bueno, esta solución pertenece al conjunto de tanto. Em, es decir, es un rango, ¿sí? Tenemos una cantidad de posibilidades dentro de esa solución. Que en algunos casos van del cero al infinito, lo que sea, pero tienen un rango, ¿sí? Dentro de todo, son como limitados. Em, Nosotros en el caso de RAS podemos hacer eso a través de la palabra clave enum, ¿sí? Nosotros en este caso vamos a utilizar, por ejemplo, meses. ¿Por qué? Porque, bueno, es un scope muy pequeño, es decir, nosotros cuando trabajamos con meses tenemos eh, 12 posibilidades, no hay mucho más. Yo lo voy a acordar más, no sé cuántos, pero enero, febrero, no sé. Da igual, vamos a dejarlo hasta abril. Pero hay como 12 meses y bueno, nosotros a la hora de utilizar los meses vamos a dar una lista acoplada. ¿Por qué? Porque simplemente tengo que ejemplificar algo, ¿sí? Entonces, nosotros a la hora de utilizar enums no lo vamos a poder mostrar consola si no aplicamos el derive debug, ¿sí? Por ejemplo, vamos a crear nuestro primer mes. Let mi mes. Mi mes va a ser meses, dos puntos, dos puntos, febrero. ¿Por qué? Bueno, porque yo nací en febrero y para crear un mes, en este caso tengo que acceder al mes en sí mismo y a través de los dos puntos accedo a la variante de los meses, ¿sí? En este caso, bueno, febrero. Y si se fijan, esto me tiene que dar un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque los enums por defecto no implementan display, por tanto no se pueden mostrar por consola. Esto de implementar display lo voy a explicar más adelante, pero digamos que no se puede mostrar por consola. Entonces, si nosotros le agregamos el debug, nosotros tenemos una opción de depuración. Nosotros a través de dos puntos, signos de pregunta, podemos mostrar por consola la variante, si se fijan, en febrero, y otras cosas que voy a estar explicando ahora. Entonces, bueno, nosotros además, si vieron el video del keyword as, de los casteos, nosotros podemos usar el as para transformar un tipo de dato a otro tipo de dato. Algo que se acostumbra mucho a la hora de trabajar en programación es transformar el tipo de dato de un enum a un número entero, ¿sí? Para saber el número de la variante. Es bastante normal dentro de todo, se suele hacer. Yo creo que en el caso de RAS no tenemos esa necesidad tan marcada, porque bueno, son muy poderosos los enums de RAS, entonces no necesitamos tanto eso. Pero en otros lenguajes sé que se hace. Entonces, nosotros si queremos de alguna forma identificar el valor del número del mes, podemos castearlo como un número entero, ¿sí? En este caso, bueno, si imprimimos, febrero va a ser el mes número 1. Y acá quizás entramos en conflicto porque decimos, bueno, los meses son del 1 al 12, no del 0 al 11. Y bueno, y es verdad, nosotros sin embargo, RAS a la hora de trabajar con los enums, les va a ir asignando un valor secuencial, decimos 0, 1, 2, 3, 4, etc.
Pero nosotros podemos alterar esa secuencia si nosotros le damos un valor aquí, por ejemplo. Enero va a ser el mes 1, entonces febrero va a ser el 2, marzo va a ser el 3 y así. Vamos a ejecutarlo y se fijan, ahora sí está funcionando, febrero es el mes 2. Esto es así y se puede alterar. ¿Por qué? Porque podemos decir de que febrero es el, no sé, 4446. Y podemos decir de que abril es el número 12. Y yo qué sé, no pasa nada, no hay ningún problema. Esto funciona perfectamente. De hecho, algo que podemos notar es que marzo va a ser el 4546. ¿Sí? Perdón, 47. Ejecutamos y se fijan, aquí está. ¿Y eso por qué? Es porque RAS intenta de que el número secuencial se continúe a base del anterior. Entonces, si este no tiene un número especificado, entonces que continúe a base del anterior. No tiene más lógica que eso. Es un poco la lógica que sigue RAS a la hora de trabajar. ¿Qué más? Por este lado no hay mucho más que decir. En general las variantes nos van a ayudar a trabajar, pero esta parte no tiene nada de especial. Sin embargo, nosotros cuando hablamos de enums en RAS, sabemos que los enums en RAS son muy poderosos. Este no es el caso. Justo este no es el caso. Yo quería mostrar un caso sencillo para que vean que todo lo básico se puede cumplir sin ningún problema. Ahora vamos a mostrar algunas cosas más avanzadas quizás. Como podría ser, por ejemplo, el caso de las figuras geométricas, ¿sí? ¿Por qué digo figuras geométricas? Porque podemos utilizar los enums para modelar distintos comportamientos también. Por ejemplo, podríamos tener un cuadrado, también podríamos tener un rectángulo. Rectángulo. Círculo. Triángulo. Maravilloso. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, mi figura. Y aquí vamos a poner figura, dos puntos, dos puntos. Y vamos a acceder, por ejemplo, no sé, al cuadrado, que es el más bobo. Y pongo mi figura y vamos a poner aquí como esto. Y esto no lo voy a poner. Voy a mostrar solamente el cuadrado. ¿Por qué? Porque sí, maravilloso. Sí, hasta ahora ya sabemos el comportamiento, ¿no? El cuadrado es el primero. Se puede acceder, va a mostrar por consola cuadrado. Maravilloso. Nada muy raro. Ahora bien, este es el motivo por el cual los enums en RAS son tan poderosos en sí mismos. Porque a diferencia de otros lenguajes, nosotros podemos almacenar valores dentro de los enums. Es decir, nosotros a través de los enums podemos tener polimorfismo, porque tenemos variantes y sin embargo a base de esas variantes nosotros podemos implementar distintas funciones, podemos hacer un montón de cosas. Quizás ya me estoy adelantando un poco, pero vamos a ver. Por ejemplo, el cuadrado puede contener dentro, esto es un sistema de tuplas, muy tradicional, puede tener el cuadrado, yo qué sé, ¿qué va a tener un cuadrado? O un lado, ¿sí? Es un lado, el rectángulo tiene base por altura, el círculo es radio, el triángulo es base por altura, creo también. Maravilloso. Entonces ahora cuando yo intente crear mi figura me va a dar un error diciendo, está bien, tenés una figura, pero el cuadrado necesita un valor flotante de 64 bytes. Para hacer eso simplemente pongo un número decimal, sí, 2.0 por ejemplo. Entonces ahora si yo lo muestro por consola, lo que me va a decir es que el cuadrado contiene dentro 2.0. Entonces estamos haciendo algo un poco extraño quizás, que en otros lenguajes no tenemos esta posibilidad, que es almacenar valores dentro de nums. Y esto nos abre un mundo, porque en realidad se pueden hacer muchísimas cosas a base de esto. Yo voy a empezar a ir mostrando algunos ejemplos de lo que se puede hacer con esto, que es muy loco en general. Em, pero claro, esto ya nos desbloquea ciertas estructuras. Nos permite hacer cosas muy alocadas. Em, ¿Qué más puedo hablar? Esto al respecto no tiene por qué ser secuencial. Yo les mostré en las tuplas que puede tener cualquier tipo. Por ejemplo, puede tener un FS4, un string, puede ser, no sé, yo qué sé, da igual, un booleano. Entonces, aquí, bueno, me va a empezar a marcar errores porque me dice, te falta pasarle un string, te falta pasarle un booleano, etc. Pero en general le podemos pasar cualquier tipo de dato, lo que nosotros necesitemos.
y los enums lo van a tomar. Por otro lado, algo que podemos hacer con esto es crear funciones. Vamos a hacer una función para calcular el área. Si se acuerdan, en otro video yo hablé acerca del operador match, que es una forma condicional de trabajar las cosas. Entonces vamos a poner figura y vamos a recibir una figura. Y esto va a ser esto va a devolver el área va a ser un float de 64 bytes. Y vamos a usar el operador match para trabajar, ¿sí? Como yo ya hablé, el match es exhaustivo, va a reconocer todos los patrones que tengamos dentro de una estructura, ¿sí? De un tipo de dato. Y en este caso no va a ser la excepción. Si nosotros tenemos un enum, va a intentar listar todas las posibilidades de que hay de los cuadrados, de los cuadrados de las figuras, para que nosotros intentemos de alguna forma cubrir todos los casos. Entonces, si nosotros apretamos control espacio, ya nos va a dar círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo. Nos va a dar varias opciones, ¿sí? Por supuesto, bueno, arranquemos por el círculo, ¿sí? El círculo es un radio. Entonces, esto ya es parte de esa estructuración. Nosotros estamos tomando el valor que está dentro del círculo. Se fijan, el círculo tiene un flotante de 64 bytes. Y esto lo estoy calculando. Vamos a mostrar un ejemplo. Esto está muy interesante. Acá ya empieza a ser potente RAS. Y vamos a importar, por ejemplo, el valor de pi. 3,14, ¿no? Pero vamos a importar la constante de pi. Y la vamos a multiplicar por el radio. ¿Sí? Cuestión de que, bueno, ya empecemos. El círculo, como les dije, tiene un flotante de 64 bytes dentro, que como dije va a ser el radio. Y nosotros podemos desestructurar a través del match, podemos extraerle lo que tiene dentro el círculo y utilizarlo para una operación. En este caso estamos multiplicando pi por el valor que tiene dentro del círculo, que es el radio, ¿sí? Además de eso, para que esta función funcione correctamente, es al cuadrado, si no recuerdo mal, ¿no? Pi por radio al cuadrado es. eh, para hacer una potencia en RAS, utilizamos POW, ¿sí? POW, POWI. En este caso, porque es un flotante de 64 bytes, estamos usando POWI. Esto lo voy a escribir. POW es para el caso de utilizar un entero, ¿sí? Tenemos un i32, tenemos POW. Pero si tenemos un flotante de 64 bytes, por ejemplo, podemos usar POWI. Vamos a ponerlo al revés. Esto tendría que ser así. Y si tenemos otro flotante de 64 bytes, también podemos usar POW-F, si no recuerdo mal. Que esto acepta flotantes, esto acepta potencias enteras, esto acepta potencias enteras. Y no sé si hay otro más que sea también POW float, no sé. Pero la cosa es que con esto, el POW, vamos a hacer la potencia en RAS, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, nos falta calcular el área del triángulo, el cuadrado, etc. Vamos a hacer cuadrado. El cuadrado tiene lado, ¿no? Entonces hacemos lado por lado y el próximo. Rectángulo. Rectángulo tiene base por altura. Y hacemos base por altura. Y en el caso del triángulo es base por altura. Pero se divide en dos, si no recuerdo mal. Y claro, todo esto funciona. De hecho, vamos a hacer un ejemplo. Si usamos el cuadrado en este caso y calculamos, es decir, le asignamos led resultado, calcular área y le pasamos mi figura a la función de calcular el área, el resultado de esta función tiene que ser 4, ¿no? Porque es lado por lado. Y efectivamente es 4. Maravilloso. Hasta acá todo perfecto. ¿Qué más? Bueno, esto si bien
ya es una ventaja quizás el tema de la exhaustividad, el tema de almacenar variables. Estamos siendo seguros de forma tipada, ¿sí? Es un tipado seguro lo que estamos teniendo. Estamos almacenando variables dentro de los enums, dentro de las posibilidades. Esto es una feature muy potente que nos desbloquea cosas como quizás para la gente que está más avanzada, no sé, máquinas de estado, ¿sí? Por decir una cosa que se puede hacer con RAS y que quizás en otros lenguajes sería un poquito más complicado hacer máquinas de estado. Con esto sería bastante sencillo, de hecho. Y claro, y algo también poderoso que tiene RAS es que, a diferencia de otros lenguajes, no todos los lenguajes, por supuesto, algunos sí tienen, pero nosotros podemos implementar funciones, métodos. Nosotros podemos asociar funciones al enum. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, con esto de imp figura y aquí ponemos calcular área. ¿Qué sería esto de tener funciones asociadas, métodos, etcétera? Estamos diciendo de que cuando nosotros creemos una figura, la figura va a tener dentro distintas funciones que nos va a permitir operar, ¿sí? En este caso, ¿cómo se hace eso? Bueno, con el implement, la abreviación de implementation o algo así, es esto de imp, el nombre del enum, ¿sí? Y dentro de las llaves le pasamos la función que queremos que tenga el enum. En este caso, no es necesario tipar esto, no es necesario decir figura. Podemos poner self, porque es sí mismo, ¿se entiende? Ya tenemos en realidad estos valores. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros a la hora de instanciar esto, fíjense que tenemos un cuadrado aquí, ¿no? Mi figura ya tiene la función calcular área. Entonces, esto ya es en sí mismo una figura, no necesitamos pasarle una figura por parámetro. Entonces esto es como una función asociada, es una función de instancia, en todo caso, un método de instancia. Solamente es accesible de esa forma. Podríamos hacer otra manera, que sería a través de figura, dos puntos, calcular área. Y aquí le tendríamos que pasar una figura, mi figura. Pero queda un poco raro, ¿sí? Queda un poco extraño hacerlo de esta forma. Lo podemos usar, pero yo prefiero personalmente esta forma. Me parece más intuitiva. Entonces ejecutamos y vemos que es el mismo resultado, ¿sí? No cambia nada. Es 4, maravilloso. ¿En qué cambia? Y que bueno, de que ahora tenemos la función no está suelta. Y si estuviera suelta sería un problema. A la hora de trabajar con calidad de código y todo esto, la mantenibilidad, el tener una función suelta es un problema, porque en realidad no sabemos de dónde proviene, en qué casos utilizarla, etc. Caso en la hora de estar asociada a la estructura, al enum, nosotros podemos decir, bueno, solamente se va a poder acceder a base de estos casos, ¿sí? Para finalizar, quizás tendría que mostrarles otro caso más, que es algo muy curioso, pero quizás lo vemos más adelante cuando explique estructuras. Em, pero sí, mejor voy a guardar este archivo y lo voy a explicar más adelante cuando expliquemos estructuras porque está interesante. En general, todo el tema de los enums en RAS son bastante potentes. Ya se fijan que pueden tener funciones asociadas, es decir, métodos. Y además de eso, si se fijan acá, esto lo que nos podemos hacer es implementar. Podemos implementar interfaces, por ejemplo, el toString. ¿Sí? Si tenemos una interfaz toString, por decir algún caso, podemos implementar la figura. O sea, podemos implementar el toString dentro de la figura. Fijan toString de self y aquí mostramos para el caso de que sea match self. Y aquí ponemos distintos casos. ¿Sí? Ponemos, por ejemplo, si es círculo. Da igual qué caso, entonces decimos círculo. Si es cuadrado, cuadrado o rectángulo. Si es cualquiera de los dos, vamos a poner por ejemplo que es un tipo de rectángulo. Es un tipo de rectángulo. Punto to string.
Y después en el caso del triángulo vamos a poner triángulo, punto toString. Entonces de esta forma, bueno, esto quizás no nos importa. Voy a ponerle un guión si es necesario, parece. Este me falta otro. Ahí, y este le falta otro más. Esto no nos importa. Entonces, en cualquier caso, si es un círculo, es un cuadrado, lo que sea, vamos a tener una función que es el toString. Y de esta forma nosotros aquí abajo podríamos decir, por ejemplo, mi figura toString, coma, y aquí podríamos sacar esto y ponerle y su área es tanto. Entonces cuando nosotros mostremos por mensaje esto, esto está como self, bueno, así. Mi figura, ¿por qué? Porque esto no es self, así como esto tendría que ser así. Y esto no es necesario, no es necesario. Y esto el de RAM, listo, ahí debería estar. Entonces decimos, bueno, que el cuadrado es un tipo de rectángulo y su área es 4, por ejemplo. ¿Por qué? Pues le pasamos un 2. Ya, no sé si se nota, pero tenemos varias cositas acá. Ya quizás en próximos archivos voy a tener que explicar cómo separar en distintos archivos porque si empiezo a complejizar las cosas es como... Quizás necesito dar ejemplos más extensos, ¿sí? Voy a dejar quizás algún ejercicio, por ejemplo, agarrar esta función que teníamos, el ejemplo de las funciones, y refactorizarla un poco para que utilice noms. O quizás voy a dejar otra que va a ser, voy a escribirlo ahora por las dudas, hacer un listado, perdón, hacer un enum de colores en donde se pueda calcular dependiendo del tipo de color, si es una combinación de varios colores o no. Y esto lo pueden implementar como quieran. Si quieren, ahora en breve subo un pedacito del video mostrando cómo sería el resultado y eso. Hasta acá el video y hasta la próxima.